Hoy voy a compartir con ustedes una de las técnicas que a mí me ha permitido elevar mi probabilidad de éxito, o más bien mi rango de éxito, al 90% de victoria en lo que tiene que ver con los litigios. Si te quieres informar y quieres saber acerca precisamente de esta técnica, te invito a que te pongas precisamente en modo aprendizaje, en que tomes nota y que te quedes hasta el final del Facebook. ¿Listo? Bien, mi nombre es David Peñuela, soy el fundador de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Quiero compartir con ustedes definitivamente una gran noticia, y es que ya estamos generando la marca de la Escuela Internacional de Formación Jurídica. Ya tenemos el logo, tenemos la página de internet, pronto se vendrán conferencias presenciales en distintos países de América Latina. Vamos a estar por Ecuador, vamos a estar por México, vamos a estar por Honduras, Guatemala, por supuesto Colombia. Y sobre todo hablando de técnicas de juicio oral. Hablando de técnicas de juicio oral, hoy precisamente estaba creando el programa, estaba puliendo el programa de las técnicas de juicio oral y comparando este programa con los otros programas que existen a nivel latinoamericano. Yo me atrevo a decir hoy en día que esto es de los programas más poderosos y de más alto nivel que ustedes pueden encontrar en Latinoamérica. Así que cuando estemos realizando los entrenamientos a nivel latinoamericano les voy a compartir toda la información. Vamos a hablar de una técnica que a mí me ha permitido ganar casi el 90%, entre otras cosas, ¿no? Porque es un conjunto de distintas herramientas que nos permiten llegar a esas conclusiones. Pero una de las herramientas que a mí me ha permitido lograr el 90% de éxito en mi litigio es precisamente el hecho de saber si cuento o no con la suficiencia probatoria que me permita respaldar los hechos que yo estoy alegando y a través de los cuales configuro mi teoría del caso. Para esto tengo que explicar muy brevemente qué es la teoría del caso y luego sí podemos dar el salto precisamente a esto que les acabo de comentar de la técnica. Entonces, lo primero es entender que la teoría del caso no es otra cosa, amigos míos, que la versión fáctico-jurídico probatoria que tú le vas a transmitir a tu juez. Así de sencillo, es la historia, es la versión, es la cara de la moneda que tú le vas a mostrar al juez en relación con lo que sucedió en la vida real y que por supuesto respalda los intereses de tu cliente. Recuerda que debe tener una parte fáctica, una parte jurídica y una parte probatoria. Entonces, cuando hablamos de la parte fáctica, es importantísimo entender que las pruebas recaen sobre los hechos, ¿listo? No sobre las teorías jurídicas. Esto es vital que lo entendamos. Las pruebas que nosotros recaudamos y que sirven y de las cuales nos servimos tienen como utilidad y como función probar los hechos, no las teorías jurídicas. Y esta es una aclaración importante porque las teorías jurídicas no son más que construcciones abstractas que establecen unas condiciones legales que, digamos, se podrán aplicar al caso en concreto siempre y cuando los hechos, ahora sí el caso en concreto, nos permitan descender esa teoría abstracta en el caso en concreto. Pero fíjense que las pruebas no van a alimentar la teoría jurídica, sino son los hechos los que van a alimentar la teoría jurídica. Por lo tanto, son las pruebas las que posteriormente van a alimentar los hechos. Dicho de otra forma, para que se entienda de esto de forma clara, tenemos las pruebas que van a probar los hechos que van a dar, digamos, respaldo a la teoría jurídica, que siendo una construcción abstracta, nos va a permitir aplicar esa teoría al caso en concreto. ¿Listo? Así que básicamente esa es una introducción a lo que voy a decir. Ahora bien, cuando tengamos claro que lo que queremos probar, o más bien que las pruebas recaen sobre los hechos, tenemos que comenzarnos a preguntar cuáles son los hechos que queremos demostrar para probar cuáles teorías jurídicas. Y voy a poner un ejemplo para que ustedes me entiendan el tema de la técnica. Entonces,
Si por ejemplo lo que queremos demostrar es el dolo, porque estamos adelantando la investigación en un caso penal, o no solo en caso penal, el dolo es una manifestación de la voluntad y es un elemento, digamos, subjetivo que contiene un elemento cognitivo y volitivo que se ve representado en responsabilidad civil, en responsabilidad del Estado, en responsabilidad disciplinaria, en muchos eventos, incluso en responsabilidad contractual. Usted puede incumplir un contrato con dolo. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es cuál es el elemento legal que vamos. Ya estoy entrando en materia, ¿no? Acá ya estoy explicando la técnica que yo utilizo para establecer si hay suficiencia probatoria o no en el caso en concreto y por lo tanto si yo voy a asumir ese caso o no. Entonces, primero, lo que voy a hacer es determinar cuál es el elemento legal que yo voy a probar. Entonces, si acá yo lo que necesito demostrar es el dolo, entonces ya sé que el elemento legal que tengo que demostrar es el dolo. Posteriormente, tengo que entender cuál sería el hecho que, por ejemplo, me demuestra el dolo. Entonces, supongamos o pongamos un ejemplo, hay una persona que está conduciendo un vehículo y que dolosamente quería atropellar a otra persona. Entonces, recuerden que el dolo tiene dos elementos, la parte volitiva y la parte cognitiva. Entonces, supongamos que existe que la persona, el conductor atropelló a esa persona pasándose un semáforo en rojo y en la esquina, en el poste de la esquina hay una cámara que nos permite establecer precisamente que la persona se pasó el semáforo en rojo y que por lo tanto atropelló a esa persona. Entonces, esa prueba, por ejemplo, o más bien ese hecho nos serviría. El hecho de que la persona se haya pasado el semáforo en rojo eventualmente nos podría servir para demostrar que la persona tenía la voluntad de accidentar a esta persona, ¿listo? De lesionar a esta persona. La siguiente etapa, es decir, ¿qué hemos dicho hasta acá? Primero, ¿cuál es el elemento que debemos probar? El dolo, ¿listo? Luego nos tenemos que comenzar a preguntar cuáles hechos nos van a permitir demostrar este elemento legal que es el dolo. Cuando tenemos claro cuáles son estos hechos jurídicamente relevantes que nos permiten demostrar este elemento legal, posteriormente nos vamos a preguntar cuáles son las pruebas con las que yo cuento dentro del proceso para precisamente demostrar esos hechos. Vuelvo y repito, entonces tenemos el elemento legal que queremos demostrar, luego los hechos del caso que nos permitirían demostrar ese elemento legal. Como tercer paso, la pregunta sería, ¿cuáles son las pruebas que yo tengo dentro del proceso o que tengo a la mano dentro del expediente para probar estos hechos? ¿Listo? Una vez yo respondo esta pregunta de cuáles son las pruebas y las enumero, digo acá hay testigos, acá hay cámaras, acá hay videocámaras, acá hay una llamada, acá hay etcétera, acá hay testimonios, la pregunta que debemos hacer es preguntarnos, valga la redundancia, ¿qué demuestran esas pruebas? Es decir, vuelvo a hacer, digamos, el resumen para que entendamos esta cuarta pregunta. Ya sé qué es lo que quiero demostrar. Quiero demostrar el dolo o la culpa, no importa. Quiero demostrar la culpa, el dolo, lo que ustedes quieran. Luego que tengo claro cuál es el elemento legal que quiero probar, posteriormente lo que me pregunto es cuáles son los hechos que dentro del proceso figuran que me van a permitir demostrar estos elementos legales o este elemento legal. Luego de ello me pregunto, oiga, en este caso en concreto y dentro del expediente o dentro de las capacidades que yo tengo de producir y de recolectar prueba, ¿qué pruebas tengo yo? ¿O qué pruebas podría yo llegar a recolectar para probar esos hechos? Una vez respondo y digo testimonios, etcétera y demás, tengo que hacer un ejercicio adicional como cuarta etapa y comenzar a preguntarme por cada una y hacer el análisis por cada una de esas pruebas y preguntarme ¿qué prueba esta prueba? ¿Qué prueba esta prueba? Y esta pregunta pareciera un poco inverosímil e innecesaria, pero les voy a poner el siguiente ejemplo porque hay mucha gente, cuando yo explico responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad y cuando les pregunto cuál sería la prueba que demostraría la privación de la libertad de la persona, se confunden y esa es la razón por la cual esta cuarta pregunta nace dentro de la técnica. Y es cuando uno habla de responsabilidad patrimonial del Estado y dice cuál es la prueba que nos permite demostrar que la persona
fue recluida o fue privada de la libertad, ya sea en su hogar como una medida, digamos, domiciliaria o en una institución carcelaria, la respuesta que dan normalmente los estudiantes, incluso de pregrado, es la siguiente, y es la orden de captura. Ahora quiero que nos preguntemos, ya dije lo que tenía que decir, quiero que ustedes se pregunten en este momento, ¿esa prueba qué prueba? La orden de captura, ¿qué prueba? Vamos un poco más allá. ¿La orden de captura prueba que la persona está recluida en un establecimiento carcelario? ¿Qué creen ustedes? Personalmente yo creo que no. Y la respuesta la voy a dar con el siguiente ejemplo. ¿Cuántas personas no hay con orden de captura que están fugadas? ¿Cuántas? Muchísimas, muchísimas. Que haya una orden de captura no quiere decir que haya una persona capturada. Entonces se necesita que nos hagamos la pregunta de esta prueba, ¿qué prueba? ¿Esta prueba qué demuestra? ¿Para qué? Para al final hacer una pregunta final, valga la redundancia, y es, la prueba que yo tengo es la prueba idónea que demuestra lo que yo necesito demostrar. Porque si yo hago la pregunta de qué demuestro, qué se demuestra con esa prueba, y me doy cuenta que cuando me hago la pregunta de si la orden de captura trae consigo la demostración de la privación de la libertad y la respuesta es no, pues ahí hay una insuficiencia probatoria. Si es que lo que yo quiero demostrar es que la persona fue privada de la libertad y que por lo tanto yo voy a pedir una indemnización de perjuicios por privación injusta de la libertad en contra del Estado. Entonces, evidentemente, si yo me voy así al proceso, si yo me voy con esas pruebas al proceso y alego que hay una privación injusta de la libertad, mediando simplemente o aportando una orden de captura, pero sin que hayan pruebas de que la persona estuvo capturada, muy fácilmente el abogado de la contraparte le va a poder decir, es cierto, existe una orden de captura, existe un proceso penal, pero no existe prueba de que la persona estuviera privada de la libertad. Por lo tanto, el supuesto de hecho que usted enuncia como comprometedor de la responsabilidad, entendido como privación de la libertad, no se concreta en este caso porque nadie fue privado de la libertad, al menos de acuerdo a las pruebas que usted está aportando. Esto, amigos míos, grábense esto es lo que hace la diferencia. Si ustedes saben manejar esta técnica, saben manejar lo que sea, así de sencillo. Y les estoy compartiendo una técnica que, digamos, está en un manual que tiene un valor económico. Es decir, yo vendo este manual económico, hoy les estoy dando un súper regalo, definitivamente. Así de sencillo, si usted entendió este ejemplo de la orden de captura, usted va a poder aplicar esto a cualquier proceso que usted tenga. Así de sencillo. Y al final, vuelvo y repito, la prueba es, ¿hay o no hay suficiencia probatoria? Si la respuesta es, yo tengo una orden de captura y creía que la orden de captura me demostraba la privación de la libertad y concluí que no, y además concluyo que no tengo prueba de la privación de la libertad, ahí yo estoy llegando a la conclusión de que no hay suficiencia probatoria. Ahora bien, ¿cuál es la idea o cuál es el momento necesario o digamos ideal para que ustedes hagan este análisis? Pues que lo hagan antes de presentar la demanda. O si usted es defensor, pues cuando vaya a contestar la demanda. Pero usted no vaya a presentar una demanda con insuficiencia probatoria. Luego, cuando usted hace el análisis de forma previa a la presentación de la demanda, estableciendo que hay insuficiencia probatoria, usted dice, ok, sé que hay insuficiencia probatoria. La prueba que yo creía que me iba a demostrar tal hecho, no demuestra ese hecho. Y entonces surge una pregunta adicional. Y es, ¿cuál prueba sí me demostraría ese hecho? Y en este caso que acabo de mencionar, al menos en Colombia, debe aportarse lo que se llama una tarjeta decadactilar. Una tarjeta decadactilar que es la tarjeta de ingreso del recluso a la prisión, en donde le ponen todas las huellas dactilares, están los nombres de la persona, los datos de identificación y demás. Eso es el documento idóneo que nos permitiría respaldar la premisa de que la persona estuvo privada de la libertad. ¿Listo? Bueno, eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Una técnica brutal. Esta técnica es tremenda, tremenda, tremenda. Si ustedes la saben aprovechar, van a ganar mucho dinero con muchos casos que ustedes tengan a disposición. ¿Listo? Y finalmente quiero compartir con ustedes mis redes sociales para que por favor nos sigan. Ahora, como última
Solicitud, si a ti esto te parece útil, si te gustó, si algo te sonó, compártelo, estás a un clic. Yo ya te compartí una técnica que genera un montón de dinero, que si tú la sabes utilizar puedes ganar un montón de dinero y tus honorarios los puedes cobrar, se pueden subir muchísimo. Ahora ayúdame, por favor, a compartir esto en tus redes sociales, así de sencillo, ¿listo? Eso como penúltimo punto. Como último punto, pedirles que si quieren, o decirles que si quieren conocer ustedes más videos de la Escuela Internacional de Formación Jurídica, nos encuentran en YouTube como Escuela Internacional de Formación Jurídica. Escuela Internacional de Formación Jurídica, ahí nos encuentran, hay alrededor de 65 videos gratis sobre este tema, sobre estos temas más bien, sobre muchos temas: emprendimiento, responsabilidad del Estado, técnicas de juicio oral, un montón de información bien chévere. La otra red social es la fanpage de Facebook, ahí nos encuentran como Escuela Internacional de Formación Jurídica, y la última red social se llama Spreaker, ahí es desde donde hago los podcasts, ¿listo? Bueno, Adolfo Gustavo, y paso a los comentarios ya para terminar. Dice Adolfo Gustavo, dice: buenas noches, doctor Peñuela, reciba un cordial saludo. Adolfo Gustavo, muchísimas gracias por tu conexión. A todas las personas que se conectaron, que están comentando, muchísimas gracias. Es posible que ustedes hagan comentarios y que a mí no me salga acá, y por lo tanto no los vea y no los pueda replicar, pero evidentemente cuando se termine el video me pondré en la tarea de saludar a cada uno de ustedes. Esto es todo por hoy. Un abrazo gigante, Latinoamérica, y nos vemos hasta dentro de 8 días, jueves 7:30 de la noche.